Dios les bendiga, les saludo una vez más en el nombre del Señor Jesucristo, desde aquí de España, para poder tocar este tema acerca de la creación de la tierra. La Biblia, esta palabra del Señor que está escrita aquí, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué maravilloso de ver que todo este acontecimiento tan importante que es para toda la humanidad fue creada por un ser, por un omnisciente, omnipotente, omnipresente. Por algo que maravilloso, que creó todo tan perfecto. Y dice la Escritura que ahí en el capítulo 2 y capítulo 3 nos habla que entonces Dios formó, dice, al hombre del polvo de la tierra. Y el hombre tenía comunión con Dios. O sea, el hombre hablaba con Dios. El hombre se relacionaba con Dios. Empieza diciendo el capítulo 2, perdón, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó toda la obra que había hecho la creación. Y si vemos el relato de todo completo, en el subtítulo dice el hombre en el huerto de Edén. Porque Dios puso al hombre ahí. Y el hombre tenía esa comunión con Dios. Pero, ¿qué sucedió más adelante? Y podemos ver que el hombre se le dio libertad de elegir entre el bien y el mal. O sea, realmente le dio la opción de Dios para obedecer o de desobedecer los mandamientos de Dios. Y eso es lo que hoy está ocurriendo. Mucha gente desobedece a las cosas de Dios y otros obedecen a Dios. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Pero vemos el verso 16. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero menos dice, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios simplemente dio una sola orden al hombre que el hombre debía de cumplirlo. Dios no es un Dios de exigencia y pone límites para todo, sino que te da libre albedrío para que tú realmente escojas. Y el hombre realmente eligió el mal, desobedeciendo las instrucciones directas de Dios. La comunión con Dios se rompió porque Él, amigo, hermano, Él no tiene comunión con los que realmente son pecadores, los que practican realmente la maldad. Por lo tanto, el hombre estaba perdido en aquel entonces. El hombre te ama, Dios te ama a ti. Lo que no ama, si tú eres un pecador, si tú eres desobedece a las leyes de Dios. Génesis capítulo 3, verso 11, dice: y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿O has comido del árbol del
del árbol de que yo te mandé que no comieras? Porque ellos habían pecado, se habían escondido, y eso es lo que sucede, amigo, cuando uno comete pecados, la conciencia misma te está condenando. Y si has hecho algo a tu esposa o a tu esposo, o a tu hijo, o a tu amigo, en el fondo de tu mente y tu corazón tienes vergüenza y te escondes. Versos 23, sobre el mismo capítulo 3 donde estamos leyendo, dice: y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso en el oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Qué maravilloso! Dios protegió su Edén para que el hombre no entre nuevamente con intenciones realmente de querer seguir comiendo del árbol del bien y del mal. Dios protegió. Si esto hubiera sucedido y hubieran entrado, quizás ya no hubiéramos existido. Pero la respuesta solamente Dios la sabe. ¿Por qué? Dios protegió al hombre. Lo echó fuera, pero lo protegió para que realmente no sucediera algo más caótico. Pero después que el hombre se multiplicó y cubrió la faz de la tierra, la violencia, la maldad se extendió por todos los lugares de la faz de la tierra. Qué triste. Qué triste que Dios tuvo que llegar a este extremo, como dice ahí en Génesis capítulo 6, versos 5 y al 7, dice, la Biblia dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo destino de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, la gente pensaba hacer simplemente maldad. Y dice que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: reharé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero gracias a Dios que había un hombre que tomó el camino correcto de obedecer a Dios. Y ese fue, por eso que Dios puso en el verso 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En lo que Dios está haciendo en tu vida, amigo. Dios halló gracia en tu corazón, en tu mente, y por eso te ha rescatado de esta tierra, para que tú seas hoy un Noé para tu familia, para salvar tu familia. Porque la maldad de los hombres, dice la Escritura, Dios envió un diluvio y destruyó a los habitantes de la tierra en aquel entonces. Génesis capítulo 6, versos 13, lo testifica y dice: y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Y en aquel entonces solamente uno creyó, que fue Noé, y sirvió a Dios, y él y su familia fueron salvados. Noé, un hombre realmente apasionado a Dios, le creyó a Dios. Porque la Biblia testifica que dice que solamente Noé y los que con él estaban en el arca
se salvaron. Sí, créalo. La Biblia en el capítulo 7, versos 23, lo expresa claramente. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que estaban en el arca. Yo no sé cuántos hoy quieren entrar al arca. Si tú hoy entras al arca, mira lo que va a suceder como lo que sucedió con Noé. Noé se multiplicó la familia. Dice otra vez, el hombre se multiplicó, pero ¿sabe lo que sucedió nuevamente? Las familias crecieron, pero se hicieron malos. Rehusaron muchos a servir a Dios, no siguieron lo mismo que Noé. Levítico capítulo 18, versos 25. Vamos a Levítico, porque la Biblia hay que realmente leerla para poder entenderla. Dice, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Fíjense que la tierra se multiplicó tanto que Dios eligió, tuvo que elegir una nación para que esa nación que eligió fue Israel, para que fuera ejemplo para las demás naciones. Y le dio leyes para que guiaran sus vidas. Y vemos que Génesis capítulo 17, del versos 1 al 17 nos habla. Habló el Señor a Moisés diciendo, hablaron a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile, esto es lo que he mandado el Señor, cualquier varón. Y empezó a decirle leyes. Igualmente que en Éxodo también le habla el Señor al pueblo de Israel. Y le habla tan claro, mi hermano, que es que siempre Dios ha hablado muy claro. Nunca habla, Dios habla de una manera que usted realmente no entienda y deje a un lado todas las cosas de Dios. No, no, no. Dios siempre es claro para hablar. La Biblia es muy clara, mi hermano querido. El diablo hace que tu mente, tú no la entiendas. Porque dice en el Éxodo capítulo 20, empieza diciendo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes, ni ninguna semejanza de los que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de la que aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman guardan mis mandamientos. ¿Te das cuenta? Hoy, ¿cuánta gente sigue haciendo idolatría? Imágenes, adorando imágenes que Dios prohibió desde el comienzo de la creación. Dios llamó a Abraham de una tierra de Ur donde eran idólatras. Lo sacó. Y gracias a este varón le dijo, te multiplicaré y te daré una descendencia que no la podrás contar. Y Abraham engendró a Ismael, padre de los árabes. Pero también engendró el hijo de la promesa de Dios, que fue Isaac. Isaac engendró a Jacob, las 12 tribus que nosotros conocemos hoy en día bíblicamente. Y la tierra se empezó a poblarse. Dios los amaba, los protegía, le envió profetas para enseñar a obedecer las leyes de Dios. Jeremías era uno de ellos. Vamos a Jeremías, porque este varón, gloria al Señor, fue un hombre que luchó tanto para que el pueblo de Dios anduviese sobre la obediencia de Dios. Pero ¿cuánto le costó a él?
Jeremías capítulo 7, versos 25, dice la Biblia: desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Se dan cuenta? Pero ellos se rebelaron y mataron a los profetas. Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23 dice: en el nombre del Señor Jesús. Muy claro la Biblia. Mateo capítulo 23. Vamos a leerlo para que usted... 23, 29. Dice: ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Qué grande es nuestro Dios, porque siempre Él estuvo presente, enseñándole para que anduvieran en obediencia. Dios dio instrucciones a su pueblo para que se presentasen en sacrificio a fin de expiar sus pecados. Para este propósito ofrecía un cordero. Por eso vemos ahí en Levítico capítulo 4, versos 5 y versos 6, puede ver lo que ellos hacían en sacrificio agradable a Dios por sus pecados. Pero ellos constantemente hacían lo malo y se apartaban de Dios. Por eso que Jeremías, leíamos en Jeremías en el capítulo 7, bien claro lo que ellos realmente cometían, hacían delante de Dios. Por eso que en el verso 23, capítulo 7, verso 23 dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad vos, y será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino os mande, para que os vaya bien. Verso 4, y no oyeron, ni inclinaron sus oídos, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Aleluya. Por lo tanto, Dios, el mismo que se humanizó, el Hijo, dejó el cielo para tomar forma humana. Lo vemos ahí en Filipenses, en el capítulo 2, en donde la Biblia nos expresa, porque usted dirá, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Aquí está, escrito aquí en la Escritura. En el capítulo 2, del verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y sigue diciendo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Amigos, Jesús mismo sería el sacrificio. Jesús mismo sería el cordero de la expiación por los pecados del hombre. Libro de Hebreo, que está un poquito más adelante, vemos en el capítulo 9, del versos 27 y 28, en el cual dice: de la misma manera que está establecido que para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan.
Qué maravilloso nuestro Dios. Aleluya. Por eso tenemos que estar preparados, mi amigo. Jesucristo dejó los cielos para nacer en un establo, en un lugar llamado Belén. Usted lo puede leer ahí en el libro de San Lucas, capítulo 1 y el capítulo 2. Lo expresa clarito ahí, donde nació, en aquel establo, siendo él el rey de reyes, bajó a la tierra y nació en un establo, siendo rico. La Virgen fue elegida para traer a Dios en forma humana. Una mujer, así como Dios escogió a Noé, que halló gracia. Aquí vemos que también escogió una mujer virgen para traer en forma humana a Dios. Y su nombre era María. Lucas capítulo, vamos, te dirá, está hablando, no es cierto eso, la Biblia lo dice. Vamos a Lucas. En el capítulo 1, versos 26, dice, y el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Te das cuenta? Dios, el Espíritu Santo, vino sobre ella y concedió a este hijo maravilloso. Dios mismo, porque Dios es espíritu. La Biblia empieza diciéndose que en Génesis Dios creó la tierra, los cielos, todo, y el Espíritu de Dios. Dios es espíritu. Algo que los humanos, nosotros no lo podemos ver. Pero el día que nosotros partamos con Él, con un cuerpo glorificado, lo veremos cara a cara, dice la Escritura. Lucas capítulo 1, versos 35, dice la Escritura, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nació este santo niño, fue llamado Jesús, que significa Salvador. Lucas capítulo 2, versos 21. Vamos ahí. Pasaje más adelante. Y cumplidos los 8 días para circuncidar, dice la Escritura, si estoy leyendo bien, sí, al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese nacido. En el mundo estaba, dice la Escritura, y el mundo por él fue hecho. Aquí está testificando que él era el mismo del Antiguo Testamento. Pero el mundo no le conoció. Juan capítulo 1, versos 10. Vamos a San Juan. Eso está unos pasajes más adelante de Lucas, del Evangelio de San Lucas. Y vamos a verlo inmediatamente porque tenemos que ver con la Escritura para que nadie se quede con la duda. Dícele San Juan capítulo 1, versos 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y verso 11 dice, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a su nombre. El niño te creció y nunca pecó porque era el mismo Dios manifestándose al mundo. Enseñó a las personas que debían amarse uno a otro y sanó a los enfermos. Lucas capítulo 2, verso 52. Mira lo que sucedió. La Escritura. Qué maravilloso. Maravilloso, mi hermano. Perdón. Me equivoqué. No es Lucas.
es el libro Lucas capítulo 2. Gloria al Señor Jesús. Amén. Hizo sanidades tremendas el Señor. Muchas sanidades. Grandes. Vamos a ver aquí una en el capítulo 6, versos 17 y 18. Dice la Escritura: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca hizo cruzar el mar hacia Capernaum, y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar un gran viento que soplaba, y cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaron en la barca y tuvieron miedo. Mas él dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra andando que iba. Dios caminó sobre el mar. Un hombre hasta el día de hoy, ni estos sabios que hay pueden caminar sobre el mar. Él no hizo ningún truco, nada, porque Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él es espíritu. Él es Dios. Dice: amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, verso 27. Fue acusado este varón y crucificado porque decían que era amenaza para el orden religioso en aquello entonces y político establecido. Pero nadie pudo hallar falta o pecado sobre él. Lea el libro de los Hechos capítulo 13, verso 28. Igualmente en Mateo capítulo 22, versos 46. Y también en el capítulo 27, versos 24. Allí hay testimonio de lo que le estoy diciéndole. Lea la Biblia y verá que lo que le estoy diciendo es real. Lo acusaron, pero no le encontraron nunca nada, ninguna culpa. Él fue el único que tuvo una vida perfecta. No hay nadie. No se deje engañar por algunos que por ahí dicen: yo soy perfecto, yo soy realmente, yo soy el Jesús, yo soy esto, yo soy acá. No, no, mi hermano. Guarda, vendrán falsos, mentirosos, diciéndolo. Pero la segunda venida de Jesús está muy cerca. Lea la Biblia, usted se dará cuenta cuándo será realmente real lo que le estoy diciendo de este acontecimiento. Porque fue el único que tuvo una vida perfecta. 1 Pedro capítulo 2, versos 21 y 22. Los explica claramente. Siendo, mira, perfecto, Jesús no estaba sujeto a la muerte, que es la paga por el pecado. Pero Él se ofreció a tomar el lugar del hombre y llevó sobre Él el castigo y el abandono de Dios y la muerte. Él llegó a ser nuestro Salvador por medio de su justicia depositada en vuestro favor. Somos restaurados, sí, créalo, somos restaurados, tú y yo somos restaurados. Y somos restaurados a la comunión con Dios, para estar con Él, hablar con Él, orar con Él, ayunar con Él. Y cuando lo aceptamos a Cristo como nuestro Señor, en ti hay una paz. 1 Pedro lo dice: gloria al Señor Jesús. Tan hermosa estas palabras que se las quiero leer, porque dice 1 Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, a la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Igualmente lo dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo, ahí en Romanos capítulo 1, verso 8. De esta manera, cuando Jesucristo vino a este mundo en forma humana, Él tuvo que sufrir y morir por los pecados del hombre. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree, mi hermana Graciela? Amén. Porque realmente lo dice la Escritura aquí en Mateo capítulo 20. Capítulo 20, versos 28 dice, y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por mucho. Gloria a Dios. Me rescató a mí, te rescató a ti. Y tenemos una N cantidad de textos bíblicos que realmente nos muestran esto. Por eso solo en este día Jesús cumplió más de 30 profecías cuando el Creador permitió que el hombre lo matara. Porque Dios lo permitió. Que así fuese, que Jesús fuese a la cruz. Pero solo ese día Jesús cumplió allí en la cruz más de 30 profecías cuando el Creador, cuando Dios permitió eso. Porque si Dios no hubiese querido, hubiera mandado con un solo ángel, o con la palabra había dicho, y hubieran desaparecido todos sus enemigos. La profecía, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, 15, en Éxodo capítulo 12, 46, en el Salmo 22, 1, y tenemos muchos salmos, que una mayoría de salmos que nos dicen profecías, Salmo 69, versos 19. Cumplimientos de algunas profecías podemos ver en San Juan capítulo 19, versos 18. En Marcos capítulo 15, verso 1. Mateo capítulo 27, versos 36. Lucas capítulo 23, versos 46. Te puedo nombrar muchas. Profecías, más profecías. Salmo 69, verso 21. Isaías 53, verso 8. Daniel capítulo 9, versos 26. Zacarías capítulo 12, verso 10. Hay muchas profecías, mi amigo, mi hermano, para que tú te des cuenta. Y cumplimientos, muchísimos. Mateo 27, 34. Mateo 27, 45, Juan 19, 34, Marcos capítulo 14, versos 27 y 50, Mateo capítulo 26, versos 62 y 63, cumplimientos, muchos que te puedo nombrar. Pero Satanás fue, y quiero que lo entiendas, Satanás fue derrotado. Porque 3 días después Jesús resucitó de entre los muertos. Satanás no ganó la batalla. Jesús resucitó. Lo dice en Lucas capítulo 24, del verso 1 al 17. Si los poderes de las tinieblas hubieran sabido que esto iba a suceder, jamás habrían crucificado al Señor. Ellos creían los poderes de Satanás. Metió en la mente de toda esa gente religiosa. Estaban seguros que de esta manera estaba completamente destruido Jesús. Que Él iba a reinar. Ya Dios no iba a reinar aquí en la tierra, solamente Él. Pero se equivocó. Porque Dios es un Dios sabio, hace las cosas bien. Después de decir a sus seguidores que, fíjate lo que el Señor hizo una vez resucitado.
¿Qué les dijo a los discípulos? Él vendrá otra vez, porque Jesús fue alzado a los cielos. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Gloria a Dios, Señor. Juan capítulo 14. 14. Si algo pidiere en mi nombre, yo haré. Hechos capítulo 1, 9. Qué maravilloso nuestro Dios, porque aún Él estaba yendo al cielo. Y Él estaba prometiendo todavía a la humanidad. Y no tenía ni odio, no tenía rabia con nadie. Igual había perdonado al mundo, porque Él es amor. Dice en el libro de los Hechos capítulo 1, 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y cuando ellos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Por eso que a ellos se les dio que contaran esta historia a todo el mundo. Y es lo que ellos hicieron. Y es lo que nosotros hoy, a continuación de lo que ellos vieron, lo que ellos testificaron, son lo que hoy nosotros, tú y yo, testificamos. Por eso en el capítulo 28, versos 19, dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Dice: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, les dio una orden que bautizaran en su nombre. Y eso es lo que hicieron los discípulos. Porque Pedro, cuando se encontró con todos ellos, ellos le dijeron: ¿y ahora qué haremos, Pedro? Pedro le dijo, bien claro, el libro de los Hechos: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo y fuego. ¿Y cuántos se bautizaron ahí? Vean usted la Biblia. 1, 2, 3. No. Muchos. Léalo usted mismo. Todos los que rechazan a Jesús como su Señor y Salvador mueren en sus pecados. Lo dice el libro de Juan, en el capítulo 3. Juan capítulo 3, versos 18 y 19, dice: y el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta? Ellos serán declarados culpables porque el Señor Jesucristo mismo lo dijo en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versos 11. La Biblia, hermano, por eso le decía, tenemos que escudriñar las Escrituras para darnos cuenta, porque el mundo afuera engaña. El mundo afuera dice: y el diablo que los engaña fue lanzado, dice el verso 10,
el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versos 11 dice, juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos y grandes pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue hallado y lanzado al lago de fuego. La Biblia dice que perdidos serán lanzados al lago de fuego, que fue preparado para el diablo, sus ángeles y todos los que sirven a Satanás y no a Dios. Apocalipsis capítulo 20 versos 15, Apocalipsis capítulo 21 versos 8 y Mateo capítulo 25 versos 41. Por todos los que creen que Jesucristo murió por los pecados de ellos y se arrepienten y reciban como Señor y Salvador, irán al cielo, estarán con nuestro Jesús. Porque dice de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice el Evangelio de San Juan capítulo 3 verso 16, amigo. Aleluya, para que hoy tú abras los ojos claramente. Y hay muchos que dicen que Jesucristo fue un mentiroso. Dios está muerto, dicen algunos. Jesús fue solo un hombre, por ahí dicen otros. Por ahí dicen, la Biblia es una mentira. Otros por ahí dicen, el nacimiento virginal es una fábula. Tú tienes que decidir. Si él fue mentiroso, entonces, olvídalo. Sí, así de siempre te digo, olvídalo entonces. Pero si Jesús es quien dice ser, tú decides. O tu decisión determinará dónde tú pasarás la eternidad. Libro de Deuteronomio, capítulo 30. Oh, alabado sea su nombre. Deuteronomio capítulo 30, versos 19. A los cielos y la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué harás tú con Cristo? Porque Él es el creador del universo. ¿Lo rechazarás o lo aceptarás? Mira, de todas las decisiones que has hecho hasta ahora, esta será la más importante que hoy tomes. ¿Sabes por qué? Porque un día te encontrarás cara a cara. Sí, con Él cara a cara te encontrarás. ¿Será Él tu Salvador? ¿O será Él tu juez? La Biblia dice que solo hay un solo camino al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14 versos 6. Amigo, nadie más te puede salvar.
Confía hoy en Jesús. La Biblia dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, escucha bien, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Reconoce que eres un pecador. Reconócelo. Pablo lo reconoció y le dijo a los romanos en el capítulo 10, verso 9. Cuando dice, si confesares con tu boca que el Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Y si reconoces que eres un pecador, hazlo como lo dijo también allí en el capítulo 3, verso 10. Hoy decides dejar el pecado, arrepiéntete. Y lee Hebreos capítulo 17, versos 30. Si crees que Jesús murió por ti y fue sepultado y resucitó de los muertos, esta lectura te va a venir bien en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Y cuando hables con Jesús, invítalo. Invítalo a que sea tu Salvador personal. Si has entendido, oremos juntos hoy. Y di, amado Jesús, ¿sabe? Reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón, porque creo que realmente tú, Jesucristo, derramaste tu sangre preciosa y moriste en la cruz por mí. Y no tan solo por mí, sino que por toda mi familia, por mis hijos, por mis amigos, por todo el mundo. Porque tú no haces, Señor, excepción de personas. Hoy quiero dejar el pecado, Señor. Y te invito a entrar a mi casa, Señor. Ven a mi corazón. Ven como mi único Salvador y Señor Jesucristo. Hoy, Señor, abro mis puertas de mi hogar. En tu nombre. Amén. Simplemente quiero decirte que Jesús te ama. Y si has hecho realmente el arrepentimiento de tu corazón, acaba de empezar una maravillosa vida nueva, en donde experimentarás realmente el amor total de Dios. Por eso, lee la Biblia cada día. Habla con Dios todos los días. Cuando te levantas, gracias, Señor. Cuando sales, Señor, protégeme con tu sangre. Cuando regreses, gracias, Señor, por cuidarme. Cuando te alimentes, Señor, gracias por estos alimentos. Bendice a aquel que no tiene, Señor, provéele. Y el segundo, si ya te enamoraste de Él, entonces pídele el bautismo en el nombre de Jesús a tu pastor, a tu congregación o donde te encuentre en cualquier lugar del mundo. Que Dios te bendiga grandemente. Y de aquí de España, la iglesia Efesios 4:12, Jesús es salvación. Te saludamos desde la ciudad de Murcia. Y si vives por aquí, te invitamos a nuestros cultos los días sábados a las 19:30 horas, culto de jóvenes. El día domingo, culto general a las 11 de la mañana, culto maravilloso, una fiesta tremenda con Jesús. A las 11 de la mañana te esperamos, todos los domingos. Los días jueves, culto de intercesión, de oración,
de presentar nuestras batallas, presentar nuestras cargas al Señor. Desde las 19:30 hasta las 9 de la noche. Y también te invitamos a nuestra cadena de oraciones a las 20:30 los días lunes, martes, miércoles y viernes, transmitiéndolo en directo desde nuestras casas. Que Dios te bendiga grandemente. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo. Bendiciones. Un abrazo grande. Iglesia Efesios 4:12. Jesús es salvación. Te hacemos la invitación. Bendiciones. Chao, chao.